Comenzar con los temas del día aquí en Cinco Sentidos. Vamos a poner sobre la mesa varios asuntos que atraviesan al agro fundamentalmente. Cambios en jefaturas departamentales del Ministerio de Ganadería, el proyecto Agua para la producción familiar que apoyaría a pequeños productores, la preocupación creciente notoria por el déficit hídrico en distintas regiones del país y también el debate sobre el uso y el futuro del fondo ganadero. Son asuntos que, como ustedes ven, combinan gestión política, recursos estratégicos y la urgencia, en algunos casos, de dar respuestas concretas ya. Para conversar sobre todo esto nos acompaña hoy el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Matías Carámbula. Es un gusto recibirte. Bueno, buen día, un gusto estar con ustedes. Qué bueno. Hoy tienen una reunión con Campo Unido que reúne a todas las gremiales del agro con el Ministerio a los efectos de que de evaluación. La reunión con Campo Unido que nuclea la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, Comisión Nacional de Fomento Rural, la ANPL, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación de Cultivadores de Arroz y CAF, que es la Cooperativa Agraria Federada. Son 6 gremiales que conformaron hace un tiempo esta organización de Campo Unido. La reunión de hoy tiene 3 objetivos. El primero es un diagnóstico de las gremiales y del Ministerio sobre la situación de déficit hídrico, las acciones que proponen y plantean las gremiales y también los compromisos que puedan asumir ante una eventual declaración de emergencia agropecuaria. Bueno, nos parecía bien importante que las gremiales sean parte del diagnóstico, de las propuestas y las acciones. Después tiene un segundo objetivo, y ese me parece bien importante, algo lo comentabas al inicio, es la necesidad de empezar a pensar más a mediano y largo plazo en el tema del agua, porque esta cuestión climática, del déficit, el exceso, es cada vez más frecuente y bueno, creemos que hay que pensar en sentido casi de política de Estado, de avanzar en propuestas de agua para la producción vegetal, animal, como parte de una política de Estado. Y en ese sentido el segundo punto es plantearle a las gremiales avances que venimos teniendo en ese sentido, en la búsqueda de generar inversiones públicas, privadas, que por lo menos amortigüen estas situaciones que son cada vez más frecuentes vinculadas al cambio climático. Y el tercer objetivo de la reunión de hoy es justamente instalar un espacio de trabajo del Ministerio con Campo Unido que vaya armando una agenda de trabajo más allá de la situación puntual del déficit hídrico. Nos parece bien importante generar esos espacios de diálogo, acuerdo, cooperación, aún en las diferencias con 6 gremiales que son muy representativos del sector. Bien, para encuadrar el comienzo de esta conversación, ¿podés definir o mapear cómo está el territorio uruguayo en cantidad de agua, digamos? Bueno, el problema de déficit es un problema ya acumulado en el tiempo. No es solo de este año, sino que en la zona sur, sobre todo en la zona más afectada, planteaban las referentes de INUMED que ya es un déficit acumulado desde el 2017. Nunca logró volver a los niveles normales desde el 2017 hasta ahora. La seca del 2022-2023 fue como la presión más fuerte. Las zonas actuales más complicadas son en departamentos, bueno, Canelones, Montevideo, La Valleja, Maldonado, Rocha, San José, Colonia, sur de Florida. Esa es como la zona con mayor cantidad de déficit hídrico, y si afinamos un poco más la lupa, es Canelones, La Valleja, Maldonado, los que tienen más nivel de déficit hídrico. Y desde las gremiales se está reclamando que se declare la emergencia agropecuaria y el gobierno ha dicho que aún no. ¿Qué es lo que específicamente significaría declarar la emergencia agropecuaria y cuáles son las medidas que las gremiales están reclamando? Esa está buena, esa pregunta, porque a veces se presiona demasiado a lo que es la emergencia y qué puede operar la emergencia. La emergencia, declarar la emergencia agropecuaria, que hay que definir, cuando declaras la emergencia se define la región, o sea, la zona, el rubro o los rubros y el tiempo que dura esa emergencia.
Una de las cosas que habilita la declaración de emergencia agropecuaria es que habilita el Fondo Agropecuario de Emergencia, que es un fondo destinado justamente a este tipo de situaciones. Y también habilita y facilita gestiones, por ejemplo, con otros organismos del Estado, en el marco de la emergencia agropecuaria, con el Banco República, con BPS, con las mismas intendencias, con el Ejército o con el Ministerio de Defensa. Facilita muchas gestiones de cooperar, bueno, en diferentes respuestas, acciones que puedan ayudar a los productores que están afectados en esta zona o regiones declaradas de emergencia. Eso es lo que genera la declaración de emergencia, habilita una serie de acciones, fondos presupuestales y a su vez, bueno, coordinaciones con otras esferas del Estado para, bueno, operar en las regiones de emergencia. ¿Y por qué se entiende desde el gobierno que aún no están dadas todas las condiciones? Bueno, una de las cosas, lo que decían hace un ratito, hay cada vez más información, que eso es bueno, tanto de INUMED, de línea, diferentes fuentes. La universidad tiene también monitoreo, generación de información que permite ser mucho más fino y más focalizados tanto en las regiones, los rubros, bueno, afinar mucho más para declarar emergencia. El pronóstico de este fin de semana, en las zonas más críticas probablemente no resuelva el problema y ahí va a haber que ver y evaluar el lunes de noche, que es un poco lo que vamos a hacer con toda la información científica. Capaz que hay que pensar en un escenario de declaración de emergencia. Pero hay zonas que hoy están bastante complicadas, que lluvias del fin de semana pronosticadas pueden hacer que no entren en zona de emergencia. Y es importante afinar porque los recursos son acotados, las capacidades de respuesta del Estado son acotadas, son limitadas, entonces es bien claro la necesidad de ser muy finos en la zona, regiones, rubro y el tiempo que se declara la emergencia. Los recursos disponibles del Fondo Agropecuario, ¿cuáles son y en qué, cómo Sí. está el vaso, digamos? El Fondo Agropecuario se financia por una partida anual de rentas generales. Eso viene ya hace bastante tiempo. Es un fondo que en términos de emergencia no es mucha plata, son 47 millones de pesos por año, 1.200.000 dólares más o menos. Por eso también a veces capaz que no se conoce lo que es el fondo en términos de plata, ¿no? Y a veces se presiona mucho la emergencia, y en realidad a veces hay desconocimiento de cuánto es el monto del fondo de emergencia, que en términos de una emergencia climática importante es bastante acotado. ¿Y que se da en casos de, para qué? Para que el productor por ejemplo, haga qué. y ahí, bueno, hubo declaraciones del ministro, de las gremiales en torno al fondo, si hay plata, no hay plata. Lo que tiene el fondo, efectivamente, está esa partida anual de 47 millones, 48 millones de pesos, está comprometida hasta el 2027, porque lo que se hizo con ese fondo fue, en la sequía anterior, el gobierno anterior, que es entendible, yo no cuestiono el uso del fondo para una sequía que fue muy importante. Lo que hizo el gobierno en ese momento fue pagar los intereses de créditos que tomaron los productores en el Buró. Con el fondo se pagó los intereses y el pago de intereses de esos préstamos está hasta el 2027. Por eso, en términos, si decís, el vaso está lleno, no. Lo que tiene hoy en día el fondo no tiene dinero disponible porque está comprometido el pago de intereses hasta el 2027, producto de lo que fue la sequía anterior. Eso no excluye, es lo que ya acordamos con el Ministerio de Economía, con la Presidencia de la República, que puede haber un refuerzo presupuestal al mismo fondo o otras fuentes de financiamiento que garanticen, aseguran que si declaramos emergencia agropecuaria hay fondos para tomar acciones. Porque a veces ha pasado también, se declara una emergencia y después vemos qué plata hay, qué acciones vamos a desarrollar. Por eso también lo de los tiempos y darnos estos días hasta el lunes, martes, porque bueno, qué recursos tenemos, pero también qué acciones definimos y por eso convocamos la semana pasada a todo un equipo técnico. Bueno, para la horticultura las acciones que habrían que tomar son estas, para la ganadería son estas, para la lechería son estas. Si declaramos emergencia es con los recursos que tenemos ya asegurados y con las acciones ya definidas y claras. Claro. Matías, vos hablabas también de, esto que estás mencionando es para una eventual emergencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas medidas a mediano y largo plazo? Porque en realidad la sequía viene desde hace años y aunque llueva, no para la temporada de sequía, o sea, se va a mantener. Y hay un Plan Nacional de Riego en estudio, que también se habla desde hace mucho tiempo. ¿Es solo el plan de riego? ¿Hay otras medidas que se van a
a tomar en cuenta? Sí, eso es parte de lo que debemos hablar hoy con las gremiales y eventualmente con todo el sistema político un poco más adelante. Ahí, por esto, ¿no? Que ya es permanente, casi muy recurrente, falta agua, bueno. Un primer componente, sí, que ya es un compromiso de gobierno, es la Estrategia Nacional de Riego, que es la que está coordinando el exministro Tabaré Guerre. Se viene avanzando muy bien en la propuesta, eso está pensado más para riego en la agricultura, en el arroz, más a gran escala, propuestas multiprediales, como de grandes inversiones, y eso tengo entendido que en marzo se va a hacer una presentación de avances de la Estrategia Nacional de Riego. Nosotros a su vez del Ministerio estamos focalizando y en forma complementaria esta Estrategia Nacional de Riego es en diciembre la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio, que es la que trabaja los temas vinculados a la producción familiar. Ahí se hizo una primera convocatoria de proyectos de acceso al agua para la producción ganadera para carne y leche en la producción familiar. Son fondos con un componente de subsidio e inversión del Estado importante y es ya una primera convocatoria, además justo en las regiones más afectadas. Eso se largó en diciembre y esto se complicó ahora. Entonces esa es una línea desde la Dirección de Desarrollo Rural que queremos conseguir recursos para amplificar, para que tenga más escala, justamente agua para la producción, sea producción animal o vegetal. La Dirección de la Granja terminó en el 2025 un diagnóstico en todo el país de necesidades de riego para la horticultura y la fruticultura y en base a ese diagnóstico, 2026, va a salir una primera convocatoria para riego en la producción hortícola y frutícola. Se integró dentro de los beneficios COMAP el tema del riego que no estaba. Nosotros ayudamos y aportamos a actualizar las áreas, las inversiones estratégicas dentro de los beneficios de la COMAP y el riego se incluyó. El BROU está generando y estamos trabajando mucho de herramientas más específicas para poder financiar riego a esas grandes escalas, pero también a la producción familiar, la pequeña escala. Entonces creo que hay una estrategia del Gobierno Nacional y del Ministerio de Ganadería justamente de avanzar en propuestas que a veces capaz que amortiguan, porque un déficit hídrico que genera una sequía como fue la del 2022-23, no la resolvés capaz con tener riego o tajamares o fuentes de agua para el consumo animal. Pero sí amortigua mucho y no hace que el Estado esté casi todos los inicios de verano buscando plata, fondos, ¿Y acciones. estas medidas a Sí. cuántos productores alcanza? ¿Cómo se definen cuáles son los productores que van a recibir estos beneficios, nuestras medidas paliativas? Bueno, ahí en la Dirección de Desarrollo Rural el criterio son productores familiares registrados en el registro de la producción familiar. La primera etapa, porque también ahí, y es parte de lo que tenemos que acordar con las gremiales, con el sistema político, es la búsqueda de más recursos presupuestales para poder darle más escala. La primera convocatoria, que empieza en diciembre en Desarrollo Rural, incluye un apoyo del Estado de $10.000 por proyecto, un subsidio. O sea, sobre la inversión que haga el productor, los proyectos se van a evaluar y de los proyectos aprobados, el Ministerio y la Dirección de Desarrollo Rural aporta $10.000 sin costo para los productores para esa inversión en fuentes de agua para consumo animal. Este es para ganadería vacuna, ovina y lechería. En la Dirección de la Granja, que se está armando la propuesta, también incorpora un porcentaje grande de apoyo del Estado para los proyectos de riego, hortícola y frutícola. Cuanto más recursos se puedan conseguir, más escala y cantidad de productores beneficiados de esta línea de programas podemos tener, y eso es parte de lo que tenemos que trabajar con el sistema político, con las gremiales, porque estamos convencidos que es necesario pensar en clave de política de Estado que está haciendo un gobierno. Hablando de claves políticas de Estado, es verdad que el agro la está pasando muy mal, que esto es algo recurrente, como decía Caro y tú reafirmabas, que lleva muchísimo tiempo, que capaz que el Estado estuvo un poco lento y los privados también un poco lentos en ir buscando formas de paliar situaciones o de prever situaciones de esta naturaleza. Ahora, cuando se habla del apoyo al riego, ¿no? Y todo, se ve que hay una plataforma de apoyos institucionales a esto, o que habrá. Te pregunto, tiene que haber una sustentabilidad medioambiental para esto. Entonces, si estamos hablando de un país que tiene más de 3.000 tajamares, que generan cierta eutrofización de los cursos de agua, porque ¿qué pasa? Para aquel que no está muy enterado, cuando uno tiene un tajamar cerca de un curso de agua,
Y ese tajamar está en determinadas condiciones, como altas temperaturas, y viene también residuos orgánicos, distinto tipo de materiales que pueden generar cianobacterias y otros micronutrientes, en fin. Cuando llueve mucho, ese tajamar derrama el agua hacia los cursos y los contamina. ¿Qué pasa en aquellas zonas, por ejemplo, donde hay que fortalecer la política de riego para los productores, pero, por ejemplo, que están cerca de cursos de agua clave como el Santa Lucía? ¿Qué pasa si hacemos más tajamares? Ahí, uno de mis conceptos, que lo he trabajado mucho con los productores, pero también con diferentes lugares, es la necesidad de que la cuestión del ambiente sea parte integrada de los sistemas de producción y no como una externalidad de conflicto. Porque así se ha planteado hace mucho tiempo el conflicto ambiente-producción y ambiente-producción agropecuaria. Claro. Como desafío y con el concepto de sustentabilidad, nosotros del gobierno, del Estado, lo que tenemos que ir promoviendo cada vez más, que esa cuestión del ambiente sea una de las dimensiones, las variables que conforman y organizan los sistemas de producción agropecuaria. Y en ese sentido los productores han ido incorporando un montón de prácticas de manejo orientadas o con el horizonte de sustentabilidad. En el tema del riego, uno de los temas centrales ahí es el lavado de los suelos, que lleva principalmente nutrientes de fósforo, nitrógeno a los cursos de agua. Eso con condiciones de temperatura genera algunos de los procesos que vos decías. Entonces hay un montón de medidas que hay que ir desarrollando, implementando y exigiendo también de justamente, por ejemplo, lo que son las áreas buffer de amortiguación sobre el curso de agua. Exacto. Y que eso se cumpla y se respete. A veces el concepto... ¿Y se fiscaliza eso, Matías? Se fiscaliza porque una de las herramientas que para mí son muy innovadoras en su momento, que ahora está en un proceso de actualización, muy innovadoras en términos nacionales e internacionales, fue los planes de uso y manejo de suelo, que uno de los componentes que integra central es el tema de la erosión, y la erosión vinculada también al lavado de los suelos y cómo llega a los cursos de agua y los problemas que puede generar. Claro. Los planes de uso y manejo de suelo hoy en día están en un proceso de actualización, de revisión, que también incorpora el control, y ahora hay mucho más ciencia, tecnología para el control del cumplimiento de los planes de uso y manejo del suelo, solo usando imágenes satelitales, un montón de cosas más. Entonces, el primer concepto ahí es el ambiente y todas las dimensiones ambientales tienen que irse integrando cada vez más al concepto de los sistemas de producción en un horizonte o compromiso de sustentabilidad. Uruguay y los productores han avanzado mucho en ese sentido, pero igual falta algunas regulaciones. También me parece que está bueno hablar... No se resuelve solo con hacer un tajamar. No. Acumulo agua No. y entonces, ¿qué es lo que uno podría pensar si no se metiera mucho en el tema? No, Tampoco con hacer un pozo, porque ¿qué pasa con la utilización del agua subterránea, que es agua del Estado, que es agua que hay que cuidar también y que hay que cuantificar? Sí, nosotros miramos el agua de arriba que está en un tajamar, la que llueve en el suelo. Justamente en este espacio de trabajo que armó el Ministerio se integra DINAGUA, y el martes que viene uno de los temas que va a ser DINAGUA, en esto más de medidas a mediano y largo plazo, presentar un mapa de la situación del agua en Uruguay, y uno de lo que nadie mira o no miramos mucho es lo que pasa abajo. Porque podemos promover políticas de riego en la fruticultura, horticultura, pero si el acuífero, Raigón en este caso, está muy comprometido, podemos meter toda la inversión en riego y después viene un déficit importante como ahora y no hay agua del pozo. Exacto. Entonces, justamente hay que combinar, integrar un montón de esferas del Estado que garanticen que cualquier política pública tenga un sustento científico. Matías, ¿cómo evalúan... ¿Cómo están evaluando Estancia María Dolores? Y te pregunto porque el presidente de Colonización, de quien depende María Dolores, hace unos días dio declaraciones públicas y dijo que se estaba, si bien el proyecto sigue en pie, no va a haber tantos tambos como lo previsto, sino otras unidades productivas, lo que representó críticas por parte de la oposición, señalando que se había advertido que no se podía. En particular el senador Sebastián da Silva dijo, María Dolores es un capricho, se gastó un montón de plata, dijimos que no se podía hacer ese proyecto y se está cumpliendo lo que dijimos. Sí.
es María de los Dolores, la María de los Dolores, podemos tener un montón de títulos, es para hacer una novela ya a esta altura de María Dolores. Yo lo primero que reivindico es la importancia que el Estado sea parte de la política de tierras y la reivindicación del Instituto de Colonización, que a veces nos focalizamos en María Dolores, sí, 2 tambos más, menos, y no discutimos lo central, que por ejemplo para la lechería de tipo familiar es viable si hay una política de tierra del Estado que pueda acompañar, aumentar la escala de la producción lechera. María Dolores es una inversión indudablemente muy importante del Estado, que tuvo dificultades, desde dificultades legales, judiciales, bueno, de hecho hay un proceso judicial en curso, y que me parece que ahí lo que hay que plantear, y cada legislador o gremial puede hacer los comentarios, aportes que hagan, y algunos son de recibo, es la capacidad de flexibilizar un proyecto que en este caso, y desde mi punto de vista, una de las grandes virtudes que tiene, porque a veces focalizamos en cuántos tambos van a estar instalados, y no dimensionamos que la comida que produce ese campo con el banco de forraje o con el campo de recría, que son 2 para mí de los ejes centrales que amplifican ese campo a más de 300 productores lecheros. Ese campo que va a estar está gestionado ya por las gremiales lecheras, lo que es el banco forrajero y lo que va a ser el campo de recría, lo que le dan escala, tanto en alimento como sacar ganado para hacer la recría en ese campo colectivo, le da mucho más viabilidad a más de 300 productores lecheros que van a recibir el alimento que se genera en María Dolores y facilitar la recría, que es una etapa que lleva campo, usa campo, de sus predios en el campo de María Dolores. Sobre el proyecto más colonizador ahí, si son 6, son 8, creo que hay que tener mucha capacidad de adaptación y flexibilizar la propuesta, porque lo central para mí es lo otro. Y en ese sentido, si se dan 6, 8, podemos ir a un debate muy largo. No creo que sea lo sustantivo, lo importante de la discusión de María Dolores. Sí, el equipo técnico de colonización definió que para darle viabilidad al proyecto, en lugar de 12, sean 6. No creo que sea lo sustantivo, porque para mí lo importante es, primero, reivindicar al Estado y la política de tierra de colonización. Segundo, la inversión en tierras vinculada a la lechería, como es en este caso. Tercero, el proyecto María Dolores no se puede discutir si son 6 o 8 tambos instalados ahí, sino discutir todo el aporte que hace al desarrollo de una cuenca lechera, que en este caso solo el banco de forraje, campo de recría, va a beneficiar a más de 300 productores lecheros. Desde cuando acá entrevistamos al presidente de la Federación Rural, ellos se quejan del proyecto Casupá. Un proyecto impulsado por el gobierno, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, pero desde Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿cómo se ve el proyecto Casupá? Mira, justamente hace un mes y medio le entregamos un informe al presidente de la Federación Rural sobre el informe que elaboró el Ministerio de Ganadería de Casupá. Nosotros tenemos una serie de equipos técnicos, unidad del Ministerio, hicimos un informe, entre otras cosas, objetivando, por ejemplo, la cantidad de productores, que se hablan de cantidad de productores que no son los productores reales que logró identificar el Ministerio, y que ese informe además fue trasladado a un ámbito interministerial que participa el Ministerio, coordinado por OCE, pero que está el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería. Entonces nos parecía importante que hay que generar mucho más información en una situación que es complicada, y es entendible que haya productores afectados, que haya reacciones, que haya crítica al proyecto. Lo que sí nos parecía que era bien importante que sea en base a análisis bien objetivo con la información que hay, y no en base a relatos, porque a veces estas discusiones de situaciones muy complejas y sensibles para mucha gente, si las hacemos en base al relato o al video, indudablemente ahí perdemos de referencia, en este caso, un tema bien importante, que es el tema del agua para consumo humano, ¿no? Quiere decir que están de acuerdo que las obras se hagan ahí, en Casupá. Sí. O sea, este tipo de obra va a generar impacto siempre en cualquier lugar que se instale. En este caso, hay estudios que dicen que es el lugar indicado para hacerlo. Sobre eso lo que nosotros estamos viendo es la información que hay sobre la región, tipo de productores, cantidad de productores, rubros que están ahí, el tema del bosque. ¿Esa información ya está sobre la mesa? ¿Ustedes ya la tienen? ¿Ya Sí, la es compartieron pública. con los productores Sí, también? es ¿Por qué entonces ellos entienden que la afectación va a ser mayor de la que ustedes estiman? A veces es parte de un relato gremial o político.
La la información en información la este tienen. caso, la Federación Rural la tiene, se la entregué personalmente al presidente de la Federación Rural hace bastante tiempo. Después, cómo construye el relato de una gremial, la perspectiva o el sentido político que le quieran dar, está bien, es parte del juego, de las relaciones con las gremiales, pero la información la tienen y hay algunos datos que se manejan que no son correctos. ¿Y cuáles son los datos correctos entonces? ¿Cuál va a ser la real dimensión, la real afectación del proyecto? Productores afectados, ahora no me acuerdo si son 37, los que realmente pueden tener, son ¿De un afectados. total de cuántos De que hay se en la hablan zona? de 100 y algo, después a 90, después a 80. El número real de productores que tienen un área de afectación importante son 37. ¿Y con esos productores qué se hace? Bueno, ahí primero diagnosticar cuántos son. Ya OCE está trabajando con cada uno de los productores, ya ha tenido visitas y entrevistas con cada uno de los productores afectados. En algunos casos, bueno, y además se está negociando la expropiación, que eso implica un negocio privado. Ahí se está acordando los precios de mercado y sobre eso un precio se le agrega un precio por lucro cesante, algunas cosas más. Lo está negociando así OCE. Nosotros del Ministerio estamos desarrollando, bueno, el tema de la inundación del bosque nativo, que hay un componente de inundación de bosque nativo, cómo se está haciendo ahora una reserva de semillas para mantener, bueno, la genética que está en ese lugar, cómo recrear o seguir trabajando desde otro lugar que no va a estar inundado, la cuestión del bosque ribereño, o sea, acentuar políticas no en el lugar, sino en la zona. Desde la Dirección de Desarrollo Rural, bueno, los productores afectados en la zona de Casupá, qué políticas, programas de apoyo puede haber. Colonización está metida en la opción de que algunos de los productores tengan que vender su tierra, si es de interés seguir siendo productores en zonas cercanas, ver la posibilidad que colonización sea una prioridad el acceso de productores afectados por Casupá. Hay varias medidas que se están tomando. Francia acaba de tomar una medida que golpea a Argentina y a Uruguay, y es que toda la importación de frutas de nuestro país hacia Francia va a estar prohibida por el uso de plaguicidas. ¿Cómo cayó esta noticia? ¿Quiénes son los afectados? Bueno, todavía a nosotros no nos llegó nada oficial que diga, bueno, esta restricción de Francia y qué productos son los que estarían, o sea, no nos llegó todavía. Lo que vimos por ahora más de la prensa. Y lo que vimos también son los rubros que aparecen, ese listado en principio de Uruguay. Bueno, de hecho, exportación de frutas a Europa es muy poca o muy marginal de Uruguay. No es uno de los principales destinos de nuestra producción frutícola. Porque lo que vi por ahora en esos titulares de prensa que es más bien el tema frutas. Sí, frutas. Bueno, Sí. en ese caso Uruguay tiene muy pocas exportaciones de frutas hacia Europa. Y a su vez tampoco tenemos el listado de productos que, bueno, en caso de que si hay productos que se utilizan acá, están prohibidos en Europa, hay que evaluar y controlar eso. Mira, en la crónica del Observador se señala que el ministro francés enumeró paltas, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas de América del Sur y de otros lugares del mundo. ¿Algo de eso Uruguay le vende a Francia? Cítricos, manzana y uva eventualmente. Creo que en la mayoría de esos tres rubros no hay canales de exportación importantes. No sé en cítricos, que principalmente van a Estados Unidos, pero manzana y uva creo que no, directamente no hay exportación hoy en día. Manzanas puede haber algo marginal, pero bueno, esos tres rubros hacia Europa no tiene un impacto importante, no tengo actualizado, pero en la mayoría de los casos creo que hay muy poca exportación de esas frutas a Europa. Bien, te cambio de tema, Matías, ya casi en el final de esta entrevista. Hubo cambios en direcciones departamentales en el Ministerio. ¿A qué responde esta decisión? Algunos de los directores decían, bueno, pero se asumió por concurso. Entonces, ¿responde a un cambio de política específica del Ministerio o qué? Ese tema justamente nos convocaron a la Comisión Permanente del Legislativo, creo que es el 22. Sí. Y en ese tema prefiero que sea el ministro que hable. Lo único que voy a comentar es que hay un problema en la normativa que genera este tipo también de discusiones políticas. Y desde mi punto de vista, lo que hay que definir si los 19 directores departamentales del Ministerio es un cargo político o es un cargo por concurso. La normativa hoy permite que ocurran las dos cosas.
Y eso genera, entre otras cosas, lo que pasó ahora. Normativamente, la decisión del ministro no tiene ninguna objeción jurídica ni normativa. Está dentro de lo que dice el decreto que plantea esto. Siempre que hay un cargo por concurso, por más que la normativa diga que al año, cuando asume una nueva autoridad del ministerio, esos cargos se caen o se pueden caer a decisión del ministro, porque eso es lo que dice la normativa, genera toda esta discusión que es entendible, cómo un cargo por concurso puede ser cesado. Ese ruido que se genera es porque la normativa lo permite y desde mi punto de vista, yo creo más allá de la discusión que se dé el 22 y bueno, cómo se resuelva políticamente esta situación particular de la destitución de 6 directores departamentales, una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar la normativa. Y ahí sí es una discusión política. Yo personalmente entiendo que los 19 directores departamentales del Ministerio de Ganadería son representantes políticos del Ministerio a nivel departamental. Que no son cargos son cargos por concurso. Yo estoy convencido y soy defensor de los cargos por concurso en toda la esfera pública, en los diferentes cargos. En este caso, cuando el Ministerio tiene 19 direcciones departamentales, entiendo que corresponde sean 19 directores o directoras que representen al ministro en los 19 departamentos. En ese sentido entiendo que es un cargo de político que define el ministro que asume cada periodo. La normativa hoy permite las dos cosas y eso creo que genera mucha confusión en las decisiones como en este caso. Entonces creo que ahí hay que cambiar la normativa y en este caso el ministro en la comparecencia ahí brindará la información, la argumentación de por qué destituyó a estos 6, o se le informó que no iban a seguir trabajando estos 6 directores. Matías, otro tema y ahí Sí. sí cerramos. Uruguay levantó la bandera y se vio muy bien a nivel del mundo con el tema de la trazabilidad del ganado. Sí. ¿No? Fue una bandera realmente que lo puso en lugar de destaque. Sin embargo, con todo esto de los fondos ganaderos, si algo quedó claro es que no se sabía dónde estaba cada vaca. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio para asegurar que esa bandera que se trabajó durante tanto tiempo sea cierta, tenga bases reales? Hay que ser un poco más relativo, ¿no? A ver, había vacas que no se sabía dónde estaban. Puede ser, efectivamente, capaz que no hubo algún mecanismo más de control, pero es un sistema muy robusto, serio, transparente, que puede tener fallas, pero del caso de esta conexión ganadera, trasladar que el sistema de trazabilidad no funcionó bien, es relativo. ¿Tá? La trazabilidad indudablemente es una de las distinciones de nuestro país en términos de calidad de proceso y de productos que va por ahí, no solo en la ganadería, sino en todos los rubros. Uruguay tiene que profundizar, fortalecer la calidad de procesos y de productos. La trazabilidad es un ejemplo de eso. En esta etapa estamos, ¿qué valor más se le da a la trazabilidad? Entonces hubo una convocatoria del Ministerio que se presentaron los resultados de agregarle cada vez más valor, más tecnología, que no solo sea la caravana, identifica al animal, Se el viene un movimiento. chip, ¿no? Sí, sino agregarle más información en esa identificación individual animal. Entonces, puede tener errores, sí, capaz hubo errores, no sé en este caso concreto de conexión ganadera, los errores yo no estoy en ese tema y me parece que además como está todo en la órbita judicial hay que ser muy cuidadoso en lo que se plantea ahí. Lo que sí estamos convencidos del sistema de la trazabilidad, la importancia que tiene en eso de identificación y de procesos y productos de calidad, que es la bandera del Uruguay. Y en eso hay que defenderlo, cuidarlo y si hubo errores hay que corregirlo. ¿Pero hubo errores? ¿No se sabe todavía si hubo errores en el Ministerio de Ganadería? Porque Mirá, ya pasó un tiempo como para decir, bueno, a ver, ¿en qué fallamos para que nos haya desaparecido o el dueño de esa vaca no sepa dónde está su vaca o qué pasó con su vaca? Todo esto está en la esfera judicial y yo en ese caso Pero prefiero... independientemente de la esfera judicial. Lo judicial va a decir si hubo errores o omisiones del Ministerio o no. A nivel administrativo, en el Ministerio Se todavía han hecho todas las investigaciones correspondientes y yo no tengo información que me diga hubo errores del Ministerio de Ganadería en este caso. Matías, gracias por haber venido esta mañana. Veremos el lunes entonces, que es cuando se define lo de... El lunes actualizamos todo el tema climático y el martes de mañana tenemos reunión de esta mesa de trabajo del Ministerio para tomar las decisiones. Entonces que haya la que tomar. seguimos. Sí.